Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Perturbaciones naturales y antrópicas. Parte 2. Bienvenidos estudiantes nuevamente a este espacio de Aprendamos en Casa. Para esta ocasión vamos a seguir hablando sobre perturbaciones naturales y humanas que comenzamos la semana pasada. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos más en las perturbaciones de origen antrópico, es decir, las perturbaciones de origen humano. Para comenzar, sabemos que hay una gran cantidad de perturbaciones de origen antrópico y que hablar de medio ambiente y del cuidado del medio ambiente hoy se ha vuelto muy popular. Es algo bastante popular hablar sobre cuidar el medio ambiente. Sin embargo, los medios de comunicación masiva muchas veces no vierten o no transfieren esta información al público de manera correcta o por lo menos de manera completa, de tal forma que la información sobre los problemas ambientales del país y a nivel mundial no llega de manera correcta hacia el público. Esto genera un problema. El problema que genera es que a las personas, por no entender o no tener la información completa de los impactos ambientales, no los mueve o no los motiva a actuar en consecuencia. Sabemos que las perturbaciones antrópicas son muchas y que los problemas ambientales son muchos. Cambio climático, la deforestación, los residuos tóxicos, etcétera, son problemas que impactan en El Salvador y también a nivel mundial. Sin embargo, estas perturbaciones antrópicas han venido teniendo historia desde hace mucho tiempo. Así que a continuación veremos cómo el hombre ha echado mano y ha usado los recursos naturales para su beneficio. Prestemos atención. A lo largo de la historia, muchísimas áreas de bosques han sido utilizadas y transformadas en tierras para la agricultura y la ganadería, olvidando que el deterioro y la pérdida del hábitat es una de las amenazas más grandes para la supervivencia de miles de especies, tanto de animales como de plantas. El deterioro del hábitat no solo significa una amenaza para la diversidad biológica, sino que también para la estabilidad de los sistemas productivos al desaparecer muchos de los enemigos naturales de las plagas de las especies cultivadas. Por otra parte, al desaparecer la vegetación que cubre la superficie terrestre, tienen muchas consecuencias, como por ejemplo, afecta la circulación y movimiento de organismos en el paisaje, la fertilidad de los suelos y los ciclos hidrológicos. Muchas especies de plantas, como las de maderas finas, se ven muy afectadas por la extracción de maderas y la destrucción del hábitat. De la misma manera que estamos acabando con el hábitat de muchas especies, así estamos acabando nuestro propio hábitat, como por ejemplo, la pérdida de calidad y cantidad de agua, suelo y aire, comprobando una vez más que la principal causa del deterioro ambiental son todas las actividades humanas que realizamos irresponsablemente. El desarrollo industrial, la superpoblación, están consumiendo los recursos naturales cada día, agregándole a todo esto la generación de los residuos sólidos que degradan el ambiente. Los daños ambientales son problemas muy complejos que amenazan la vida de nuestro planeta. Como ya vieron, existen muchas perturbaciones de origen humano, sobre todo las que causan problemas en nuestro país. Entonces, cuando nosotros estamos enterados o recibimos la información sobre esta clase de problemas ambientales causados por el ser humano, significa que tenemos que poner en práctica otras medidas que puedan minimizar o por lo menos reducir esta clase de perturbaciones. Vamos a hacer una especie de tabla dinámica para que podamos observar cuáles son las perturbaciones o los problemas ambientales más grandes de nuestro país. Sabemos que uno de ellos es la pérdida del hábitat, pero esto también está subdividido y también está acompañado con otra clase de perturbaciones. Acá en la tabla que ustedes pueden observar, he colocado justamente 4 de los problemas o de las perturbaciones antrópicas
más grandes y más importantes en el país, y arriba he colocado tanto los factores bióticos como las partes ambientales o los recursos ambientales que se ven impactados de manera directa e indirecta por estas 4 perturbaciones humanas. Vamos a hacer entonces un pequeño listado y una pequeña descripción también de cada una de estas perturbaciones. Así que comencemos con residuos sólidos. ¿Qué significa esto de residuos sólidos? Ustedes saben que cada día, cada uno de nosotros produce una cantidad determinada de basura. El término técnico o el término elegante para llamar a la basura es residuos sólidos. Entonces, si nosotros sabemos que producimos residuos sólidos cada día, podrías preguntarte, pero yo quizás no produzco mucha basura al final del día. A lo mejor en mi familia solo se produce una bolsita o una cubeta de basura. Muy bien, eso podría ser muy cierto. Sin embargo, si nosotros extrapolamos o proyectamos esta bolsita o esta cubeta de basura que se produce diariamente en nuestros hogares y la multiplicamos por la cantidad de personas que viven en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en el departamento y en el país completo, esa bolsita pues se vuelve más grande. Esa bolsita en realidad se suma a las demás bolsitas y genera una gran cantidad de residuos sólidos al final del día. Para 2018, el Ministerio de Medio Ambiente calculaba o estimaba que se producen residuos sólidos cada día en El Salvador, unos aproximados de residuos sólidos de 3.500 toneladas. 3.500 toneladas de basura en un día, de las cuales el mismo Ministerio de Medio Ambiente para el 2018 indicaba que 400 de estas toneladas no se procesan o no se llevan a los rellenos sanitarios, sino que quedan esparcidas en el ambiente, en la calle. Ahora, imagínate 400 toneladas diarias sin poder reciclarse o sin poder tratarse como debe ser. Estamos hablando de 800.000 libras de basura diaria. Ahora sí, el número se vuelve grande y ya no pensamos solamente en la bolsita de basura, sino que pensamos en 800.000 libras de basura diarias. ¿A dónde van a parar? Vamos a ver nuestra tabla. Ahora, ya sabemos que los residuos sólidos es la basura. El primer factor ambiental impactado directamente es el suelo. Muy bien. Además del suelo, estos residuos sólidos muchas veces van a parar a los cuerpos de agua, ríos, lagos y lagunas. Muy bien. Digamos que estos son los dos tipos o los dos elementos ambientales más impactados por los residuos sólidos. Vamos al otro impacto o a la otra perturbación, el uso de productos químicos. Si tú buscas en tu hogar, seguramente encontrarás una bolsita de lejía, una bolsita de desinfectante. Ahora, con las medidas de bioseguridad, también es muy popular ya el uso de alcohol gel y el uso de otros productos químicos de limpieza. También ocupamos productos para limpiar el piso, el baño, para lavar los trastes, diferentes tipos de jabón, diferentes tipos de detergente. Todos estos solamente son productos de origen doméstico. Ahora, estos productos de origen doméstico también tienen sus acompañantes a gran escala, que son los productos químicos que se ocupan en la agricultura y también en la industria. Imagínate la cantidad de productos químicos que se desechan por los desagües, a través de las alcantarillas, o que simplemente la gente los tira en la calle, o que las grandes empresas y las grandes industrias los hacen descargar en los cuerpos de agua. Todos estos productos químicos van a parar a algún lugar. En primer lugar, los cuerpos de agua, porque por lo general
los productos químicos se usan como disoluciones y sabemos que el solvente universal es el agua. Por lo tanto, la mayor fuente en donde van a parar estos productos químicos, en primer lugar, son los cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, etc. Además, muchos de estos productos químicos usados en talleres incluso son vertidos directamente al suelo. Nuevamente, estos dos elementos son los más impactados directamente. No significa que solamente en estas dos áreas haya un impacto. Pasemos a la siguiente perturbación, la industrialización. Esto significa la pérdida del hábitat por el cambio del uso del suelo. La industrialización, como bien lo dice, estamos hablando de compañías constructoras, de industrias y de la agricultura que ocupa grandes extensiones de terreno en donde pues establecen sus construcciones. Por lo tanto, nuevamente, la pérdida y el cambio del uso de suelo, ahora la vegetación también se ve talada, el agua que rodea a estos terrenos también se ve afectada y dependiendo del tipo de emisiones que se den en la industria, también podría afectarse la atmósfera o el aire. Veamos la última, la tala de árboles. Obviamente, la tala de árboles nos está diciendo que el impacto directo es en la cobertura vegetal. En nuestro país se talan árboles de manera indiscriminada para hacer muebles o para fabricar casas o componentes de construcción o también herramientas. Sin embargo, también la industria impacta mucho en la deforestación o en la tala de los árboles, como ya lo mencionábamos, para cambiar el uso de suelo. En los cultivos, en las fábricas o en las industrias se tienen que limpiar grandes extensiones de terreno para poder usar este suelo. Entonces, la vegetación o la cobertura vegetal es la que se ve impactada en primer lugar. Luego, al desaparecer la vegetación, el suelo también se ve afectado por la erosión. Al final, como no hay una permeabilidad que es producida por la vegetación, también los cuerpos de agua se ven afectados porque el agua se pierde por escorrentía. Al final también la tala de árboles implica una menor calidad de aire, es decir, los árboles absorben dióxido de carbono y al no haber árboles también la cantidad de dióxido de carbono aumenta en la atmósfera. Como puedes ver, solamente con estos 4 tipos de perturbaciones nos hemos dado cuenta del impacto que causan las acciones humanas, no a nivel mundial. Estamos hablando solamente de El Salvador. Por lo tanto, esto significa que a partir de las perturbaciones humanas se conlleva a una dinámica de poblaciones muy pero muy difícil y eso lo veremos a continuación con una demostración. Como hemos visto, la población humana y su dinámica dentro de la comunidad biológica se vuelve crítica o la situación es crítica actualmente. Hemos aprendido que la capacidad de carga del ambiente es justamente el tamaño máximo de una población que un ecosistema puede soportar en un espacio determinado de tiempo. ¿Qué significa esto? Sabemos que la población humana crece de manera exponencial y hasta el momento no hemos visto que esta curva se pueda aplanar, sino que aún sigue creciendo la población humana. De hecho, se calcula que para el 2050 haya aproximadamente unos 9.000 millones de humanos viviendo en el planeta Tierra. Esto significa que la capacidad de carga de los ecosistemas está justamente al límite. Como puedes observar en esta gráfica, la capacidad de carga nos indica que el ecosistema es una limitante para el crecimiento de las poblaciones. Una vez la capacidad de carga se excede, la tasa de natalidad en la población empieza a decrecer, mientras que la tasa de mortalidad empieza a crecer. ¿Qué significa esto? Tengo acá
Acá en la mesa tengo unas canicas para representar cuál es la dinámica de las poblaciones. Sabemos que hay factores limitantes como agua, alimento y refugio. Esto significa que también la población humana está llegando a los límites de estos factores, lo que significa que muchas veces la población humana se ve obligada a migrar a otras poblaciones o a otros ecosistemas. Esto no es nuevo, esto ha sucedido a lo largo de la historia. Si tú puedes leer un poco de la historia humana, todos los seres humanos han tenido que migrar por una u otra razón a territorios nuevos. La razón básica son la disponibilidad de los recursos ambientales en la zona. Pero al exceder esta capacidad de carga, las poblaciones humanas no pueden volver al hábitat que ya habían poblado porque también excederían las capacidades de carga nuevamente. Esto significa que la población humana debe aprender o debe entender que la tasa de mortalidad ha llegado a un punto en donde se encuentra en equilibrio y ahora lo que hay que esperar es que la tasa de mortalidad de la humanidad, según las proyecciones, empiece a salir del equilibrio con la tasa de natalidad. Esto significa posiblemente haya una disminución de seres humanos nuevos o de seres humanos que nazcan en los próximos años. O también existe la posibilidad que aumente la cantidad de seres humanos nuevos y haya un desequilibrio mayor en la población. Estos escenarios se vuelven muy difíciles para todos nosotros que vivimos en este planeta Tierra, porque si bien es cierto, se desequilibran las poblaciones, hay un impacto en los ambientes. Este impacto en el ambiente justamente son los factores limitantes. Y de hecho, aquí viene el enlace con las perturbaciones y la dinámica de la población. Los factores limitantes son justamente los problemas ambientales que la misma humanidad en sus acciones ha provocado. Es decir, los factores limitantes en algún momento han puesto en equilibrio o han puesto en desequilibrio la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad en la humanidad, ya que el cambio climático, el calentamiento global, las mutaciones en las poblaciones, los tipos de cáncer en las poblaciones, enfermedades sin cura e incluso pandemias se encargan de eliminar a las poblaciones que están excediendo la capacidad de carga de los ecosistemas. Esto puede parecer o puede sonar muy duro, sin embargo, es así como funciona el equilibrio dentro de los ecosistemas y no solamente funciona para seres humanos, funciona para toda clase de organismo vivo. Recordemos una cosa esencial, el planeta Tierra al final es un sistema cerrado del cual las poblaciones que vivimos dentro de él no podemos escapar. Y necesitamos entrar en equilibrio con los factores limitantes y con la capacidad de carga. Si no, simplemente es el mismo ecosistema a través de los factores bióticos y abióticos quien se encarga de regular y de llegar al equilibrio nuevamente. Esto significa que muchas de las poblaciones, hablando de los seres humanos, pueden verse afectados por esto y lo estamos viendo en la actualidad, ya que han aparecido muchos de los factores que ya mencionamos como consecuencia de la misma contaminación o de las mismas perturbaciones causadas por el ser humano. Como has visto, hay muchas perturbaciones de origen antrópico o muchos problemas ambientales causados por los seres humanos que impactan en los ecosistemas, en otras especies, pero sobre todo en la misma especie humana. Por lo tanto, nosotros también podemos hacer algunas acciones que puedan disminuir en cierto grado estos impactos ambientales que causan las actividades humanas. Así que veamos cuáles son estos. La restauración de los ecosistemas.
Una acción es la reforestación en áreas degradadas, ya que hemos visto que con el transcurso de los años se han talado muchísimas hectáreas de bosques. Entonces, para que la reforestación tenga mayor éxito, es importante considerar la siembra de diferentes especies de árboles nativos para brindar una mayor diversidad a los bosques. Otra acción es fortalecer áreas naturales protegidas. El establecimiento de las áreas naturales protegidas tiene el propósito de conservar y proteger las especies de flora y fauna silvestre. Lastimosamente, la mayoría de estas áreas no cuentan con la extensión suficiente para proteger especies que tienen altos requerimientos de recursos, además de presentar limitaciones con el personal de guardarrecursos para atender las emergencias y las contingencias que surgen. Otra acción es el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Esto consiste en incorporar árboles y arbustos forrajeros en tierras degradadas, disminuyendo el impacto de la ganadería, fijando el carbono, disminuyendo la erosión, aumentando la permeabilidad del suelo y aumentando la calidad y producción ganadera. Esta actividad también crea condiciones microclimáticas y de suelo favorables para las especies silvestres. Además, actúan como corredores que facilitan el movimiento de los animales a través de los paisajes fragmentados por la agricultura, y también actúan como zonas de amortiguamiento alrededor de áreas naturales protegidas. Algo importante es que proveen fuentes alternativas de madera, leña y otros subproductos del bosque y reducen la presión sobre los hábitats de bosques naturales remanentes y su biodiversidad. Otras medidas para minimizar la introducción de especies invasoras o especies exóticas es que resultan ser un problema para la conservación de la biodiversidad, y estas son las principales causas de la pérdida de especies nativas. La prevención es una medida para evitar el ingreso e impacto de especies exóticas en un ecosistema. Otra medida es la detección temprana y rápida respuesta, es decir, actuar antes que la especie se torne invasora. El control hace un manejo de la especie, llevándola a niveles que el daño al ecosistema sea el menor posible. Otra medida de protección es el uso del transporte público. Esto permite la movilización de grandes cantidades de personas al mismo tiempo, lo que consigue amortizar el impacto de la contaminación aérea al mínimo, siempre y cuando las unidades colectivas estén en buen estado y calidad de funcionamiento. Esta es una de las principales medidas para hacer funcionar las soluciones para la contaminación del aire. Finalmente tenemos la regla de las 3 R, reducir, que es evitar producir basura, evitar compras innecesarias y cambiar los hábitos de consumo. Reutilizar, es decir, volver a utilizar materiales que se le pueden dar otro uso o adaptarlos como sustitutivos de otros objetos. Y reciclar, es decir, todos los residuos que puedan recuperarse nuevamente como materia prima. Como has visto, todos los problemas ambientales causados en nuestro país por acción humana son muy importantes de ponerlos en atención, y también para poder darles un tratamiento o poder hacer acciones que disminuyan esos impactos, es importante que nosotros nos mantengamos muy informados sobre estos. La calidad de información que a nosotros nos llega es la que nos va a motivar a poder realizar acciones como las que ya vimos. Sabemos que existen problemas ambientales. Creo que todos estamos muy conscientes de que la tala de árboles, el uso de los productos químicos y otras acciones humanas causan un impacto a nivel ambiental. Pero lo importante es poner en práctica las acciones que disminuyan estos impactos para poder reducir tanto la extinción de otras especies y también poder tener una calidad de vida como población humana, y también evitar la extinción humana.
Es por eso que es importante entender que las perturbaciones naturales y sobre todo las antrópicas afectan e impactan directamente sobre los ecosistemas y sobre las mismas especies. Lastimosamente hemos llegado al final de esta clase. Esperamos que hayas aprendido lo básico, ya que esta solamente es una introducción a la dinámica de las poblaciones y también a las perturbaciones antrópicas. Te invito a que puedas investigar más acerca de este tema y también te invito a que siempre nos sintonices la próxima ocasión en tu espacio de Aprendamos en Casa. Hasta luego.